Una brisa helada atravesó el cementerio justo cuando el reloj de la iglesia marcaba la medianoche. Jacob Harrington, el nuevo cuidador del cementerio de Willow Creek, se estremeció y tiró de su abrigo mientras bajaba la pala al suelo, cubriendo el ataúd con la última capa de tierra. Sabía que el trabajo debía terminarse antes de que la luna llena se elevara por completo en el cielo. Con manos temblorosas, hizo el último montículo de tierra y murmuró una oración por el difunto. Pero mientras se giraba para marcharse, un ruido sordo resonó bajo sus pies, como si algo, o alguien, golpeara desde dentro del ataúd. Jacob se detuvo en seco, su corazón martillando en su pecho. Volvió la mirada al montículo recién formado, y justo cuando iba a convencerte de que solo era su imaginación, el suelo comenzó a hundirse. Desde la profundidad de la tierra, una mano descarnada salió disparada hacia el aire, agarrándolo por el tobillo. Jacob gritó, pero su voz se perdió en la oscuridad. El pequeño pueblo de Willow Creek había estado marcado durante generaciones por una extraña maldición que se decía, residía en el antiguo pozo que descansaba en el centro del cementerio. Construido a finales del siglo XIX, el pozo había sido originalmente una fuente de agua para los residentes, pero había sido sellado hace más de 80 años tras una serie de inexplicables desapariciones y extrañas muertes. Los ancianos del pueblo hablaban en susurros de cómo, en los días previos a su sellado, el agua del pozo había comenzado a volverse negra como el alquitrán, y de cómo, cada noche, se escuchaban gritos apagados y lamentos provenientes de sus profundidades. Algunos decían que el pozo era un portal al infierno mismo, un lugar donde los espíritus inquietos de los condenados quedaban atrapados, incapaces de encontrar la paz. Con el tiempo, el pozo fue olvidado por casi todos, enterrado bajo capas de polvo y maleza. Los más jóvenes del pueblo lo consideraban poco más que una leyenda urbana, una historia para asustar a los niños durante las noches de tormenta. Sin embargo, aquellos que habían vivido el horror sabían que el pozo era real y que su maldición seguía latente, esperando a que alguien fuera lo suficientemente imprudente como para despertar lo que dormía en su interior. La llegada de Jacob Harrington al pueblo no fue más que una coincidencia desafortunada, o al menos eso creía él. Tras perder su trabajo en la ciudad, aceptó el puesto de cuidador del cementerio de Willow Creek, buscando un lugar tranquilo donde pudiera empezar de nuevo. La paga no era mucha, pero el pueblo tenía un aire tranquilo y alejado del bullicio al que estaba acostumbrado. Jacob pensó que había encontrado un refugio en el cual podría escapar de sus propios fantasmas. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Jacob cumplía con sus tareas, manteniendo las tumbas en buen estado y asegurándose de que el cementerio permaneciera ordenado. Pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. En la primera semana, notó que la tierra alrededor de ciertas tumbas se movía, como si algo bajo el suelo estuviera tratando de salir. Por la noche, cuando el viento se levantaba, podía jurar que escuchaba susurros que parecían provenir de debajo de la tierra, como si las almas de los muertos le suplicaran que los dejara libres. Trató de ignorarlo, atribuyendo esos sonidos a su mente jugándole malas pasadas. Sin embargo, una noche, mientras daba su habitual ronda nocturna por el cementerio, vio algo que lo dejó helado. Bajo la pálida luz de la luna, un destello de metal entre las hierbas llamó su atención. Se acercó, apartando la maleza, y allí, cubierto por décadas de polvo y olvido, encontró el antiguo pozo. Al principio, Jacob no pensó mucho en ello. Era simplemente una antigua estructura abandonada, otra reliquia de un pasado que nadie recordaba. Pero esa misma noche, cuando regresó a su pequeña cabaña al borde del cementerio, los sueños comenzaron. Soñó con el pozo, pero no como lo había encontrado esa noche, sino como era antes, con sus paredes de piedra nuevas y el agua clara corriendo por el fondo. En su sueño, vio a un grupo de personas reunidas alrededor del pozo, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de temor. Una figura oscura emergió de las sombras y, uno a uno, los presentes comenzaron a arrojarse al agua, como si estuvieran siendo atraídos por una fuerza invisible. Jacob despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. Sabía que el sueño era más que una simple pesadilla. Era una advertencia. Con el paso de los días, los sueños de Jacob se volvieron más intensos. Cada noche, las imágenes del pozo lo perseguían, volviéndose más vívidas y aterradoras. En sus sueños,
Podía sentir el frío de la piedra bajo sus manos, oler la humedad estancada del agua y escuchar los gritos ahogados de aquellos que habían caído en su interior. Cada vez que intentaba alejarse del pozo en sus sueños, una fuerza invisible lo arrastraba de nuevo hacia el borde, obligándolo a mirar dentro, hacia el abismo negro y sin fondo. Durante el día, las cosas no eran mejores. Jacob empezó a notar que algo lo vigilaba, una presencia oscura que lo seguía donde quiera que iba. Las sombras en su cabaña parecían moverse cuando no estaba mirando, y el susurro de las voces que venían del cementerio se hacía más fuerte, como si los muertos estuvieran perdiendo la paciencia. Las tumbas que antes permanecían intactas comenzaban a mostrar signos de disturbio, con la tierra hundiéndose y agrietándose como si algo estuviera tratando de salir. Desesperado por respuestas, Jacob acudió al anciano del pueblo, un hombre llamado Samuel que había vivido en Willow Creek toda su vida. Samuel era el único que todavía recordaba la historia del pozo, la verdadera historia que los demás preferían olvidar. Según Samuel, el pozo había sido construido sobre un antiguo sitio ceremonial de los nativos que habitaban la región mucho antes de la llegada de los colonos. Ese lugar había sido un punto de encuentro entre este mundo y el siguiente, un lugar donde los espíritus podían cruzar y donde los vivos a veces quedaban atrapados. Los colonos, ignorando la advertencia de los nativos, construyeron el pozo sobre el sitio sagrado, creyendo que las historias de maldiciones y espíritus eran meras supersticiones. Pero pronto, los hombres y mujeres que vivían cerca del pozo comenzaron a experimentar cosas extrañas, ruidos en la noche, desapariciones y en algunos casos, la repentina muerte de quienes se aventuraban demasiado cerca. Al principio, el pueblo intentó sellar el pozo, pero no importaba cuántas veces lo cerraran, la piedra que usaban siempre aparecía desplazada, como si el pozo mismo se resistiera a ser sellado. La situación llegó a un punto crítico cuando un grupo de hombres desapareció por completo después de intentar sellar el pozo por última vez. Fue entonces cuando los habitantes del pueblo decidieron abandonar la zona cercana al pozo y sellar el cementerio, esperando que con el tiempo la maldición se olvidara. Pero ahora, Jacob había despertado algo que debía haber quedado dormido para siempre. Con cada noche que pasaba, la conexión entre Jacob y el pozo se hacía más fuerte. Ya no era solo en sus sueños donde lo veía, empezaba a sentir la presencia del pozo incluso cuando estaba despierto. Podía escuchar el eco de su propia voz llamándolo desde las profundidades y, peor aún, sentía una compulsión creciente por acercarse a él, por mirar dentro de sus oscuros confines. Un día, incapaz de resistir más, decidió enfrentar su miedo y regresar al pozo durante el día. El sol estaba en su punto más alto cuando llegó al cementerio, pero incluso la luz del día no pudo disipar la sensación de frío y maldad que emanaba del pozo. Se quedó allí, mirándolo, sintiendo cómo lo atraía como un imán. Se inclinó sobre el borde, luchando contra el impulso de lanzarse al interior. Justo cuando estaba a punto de caer, algo en la oscuridad del pozo se movió. Un rostro pálido, casi translúcido, emergió de las sombras, con ojos vacíos y una boca torcida en una mueca de dolor. Jacob retrocedió, cayendo de espaldas al suelo. No podía apartar la mirada de esa cara que ahora se levantaba más y más, como si estuviera subiendo por una escalera invisible. Esa noche, Samuel apareció en su cabaña. Llevaba consigo un viejo libro de rituales y un rosario de madera que había pertenecido a su abuelo, el último hombre en intentar enfrentarse a la maldición del pozo. Samuel le explicó a Jacob que el pozo no podía ser cerrado por medios físicos, solo un ritual de exorcismo, realizado por alguien que tuviera un vínculo con el pozo. Podría sellarlo definitivamente, pero había un problema, el ritual requería un sacrificio, una vida por otra, dijo Samuel en voz baja, mientras el fuego en la chimenea lanzaba sombras temblorosas en la pequeña cabaña. Alguien debe ofrecerse voluntariamente para entrar en el pozo y sellar la maldición desde dentro, esa persona nunca regresará. Jacob sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Samuel. La idea de descender al pozo, de enfrentar lo que sea que residía en su interior, era aterradora. Pero sabía que no tenía elección. El pozo estaba despertando, y si no se hacía algo pronto, el mal que albergaba se extendería más allá del cementerio, trayendo destrucción a todo Willow Creek. Esa noche, Jacob no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el viejo libro de rituales y el rosario que Samuel le había dado, tratando de prepararse para lo que vendría. El miedo se enroscaba en su pecho como una serpiente, apretando cada vez más fuerte a medida que la noche avanzaba.
Finalmente, cuando la primera luz del amanecer comenzó a teñir el cielo, tomó una decisión. Iría al pozo esa misma noche y realizaría el ritual. Si ese era su destino, lo aceptaría. La luna llena estaba alta en el cielo. Cuando Jacob y Samuel llegaron al pozo, el cementerio estaba envuelto en una oscuridad profunda, casi palpable, como si la noche misma conspirara para ocultar lo que estaba a punto de suceder. Samuel encendió unas velas negras alrededor del pozo y comenzó a recitar las antiguas palabras del ritual, su voz temblorosa resonando en el aire frío. Jacob se colocó al borde del pozo, mirando hacia el abismo oscuro que se abría ante él. Podía sentir algo moviéndose en las profundidades, algo antiguo y malicioso que esperaba su llegada. Con un último suspiro, tomó el rosario en su mano y comenzó a bajar por la vieja cuerda que colgaba del borde del pozo. A medida que descendía, la oscuridad se volvía más densa, como si el pozo estuviera absorbiendo toda la luz y el calor del mundo exterior. Las paredes de piedra estaban frías y húmedas al tacto y un olor a podredumbre llenaba el aire. Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez eran mucho más fuertes, más insistentes. Voces que lo llamaban por su nombre, suplicando que los liberara, otras que reían y se burlaban, prometiéndole sufrimiento eterno. Finalmente, los pies de Jacob tocaron el agua helada en el fondo del pozo. Estaba sumergido hasta las rodillas en un líquido espeso y oscuro, tan frío que sintió que su corazón se detenía por un momento. Alzó la linterna, pero la luz apenas penetraba la oscuridad que lo rodeaba. Todo lo que podía ver era una negrura impenetrable. Pero entonces, algo emergió de las sombras. Una figura, alta y encorvada, con una piel pálida y translúcida que parecía estirarse sobre un esqueleto delgado y deformado. Los ojos de la criatura estaban hundidos en sus órbitas, pero brillaban con una luz malévola, y su boca se curvó en una sonrisa siniestra al ver a Jacob. «Has venido», susurró la criatura, su voz resonando en la mente de Jacob como un eco lejano. «Sabía que lo harías. Todos lo hacen al final». Jacob sintió como el pánico lo invadía, pero se obligó a mantenerse firme. Recordó las palabras del ritual y comenzó a recitar, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. La criatura se retorció de dolor, soltando un chillido agudo que resonó en las paredes del pozo, pero Jacob no se detuvo. Continuó recitando, sujetando el rosario con fuerza, mientras la criatura se abalanzaba sobre él, intentando arrancar el libro de sus manos. La lucha fue intensa. Jacob sintió cómo la fuerza de la criatura lo superaba, tirando de él hacia las profundidades del pozo, pero siguió aferrándose al libro y al rosario, pronunciando las palabras del ritual con todas sus fuerzas. Finalmente, justo cuando sentía que estaba a punto de perder la batalla, un rayo de luz descendió desde la boca del pozo, envolviendo a la criatura en su resplandor. El ser soltó un grito inhumano, su cuerpo se retorció y comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en una niebla oscura que fue absorbida por la luz. El pozo tembló violentamente, las paredes se agrietaron y comenzaron a desmoronarse. Jacob supo en ese momento que el ritual había funcionado, pero también que su tiempo se estaba acabando. Sacó el último trozo de cuerda que tenía y lo ató alrededor de la roca que sobresalía del fondo del pozo. Sabía que, una vez que muriera, el ritual necesitaría algo que mantener sellado al pozo para siempre, y su propio cuerpo serviría como ancla para el mal que había contenido. Con un último esfuerzo, Jacob murmuró una oración, y luego se dejó llevar por la oscuridad. El pozo se cerró sobre él, tragándose la última luz que quedaba en su interior. El cementerio quedó en silencio, y la luna se ocultó tras una nube, dejando el mundo en una oscuridad completa. Al amanecer, Samuel regresó al pozo para completar el ritual final. Encontró el pozo cerrado, con la piedra que había usado años antes para sellarlo intacta una vez más. Pero algo era diferente. El aire estaba más tranquilo, y el susurro de las voces había cesado. Sabía que Jacob había cumplido su promesa y había sellado la maldición para siempre. Sin embargo, justo cuando Samuel se preparaba para irse, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Allí, en la tierra fresca junto al pozo, un pequeño montículo comenzaba a formarse, como si algo debajo de la superficie estuviera tratando de salir. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El pozo podía estar sellado, pero el mal que había contenido no se había ido por completo. Se había trasladado,
buscando un nuevo anfitrión, una nueva víctima. Y mientras Samuel observaba, una mano descarnada rompió la superficie de la tierra, agarrando el aire con dedos retorcidos. El pozo nunca sería verdaderamente sellado. La maldición seguiría acechando, esperando el momento adecuado para regresar. Willow Creek nunca estaría a salvo. La criatura que había sido contenida solo esperaba pacientemente a que alguien más volviera a caer en su trampa, porque la maldición del pozo no puede ser destruida, solo puede ser contenida hasta que encuentre a su próxima víctima. Y ese día, Willow Creek volvería a conocer el horror que ya nunca se atrevieron a mencionar. La luna llena se reflejaba en la superficie del lago Clearview como un espejo roto, dispersando su luz en fragmentos de plata. Peter Miller, de pie en el muelle de madera, no podía apartar la mirada del agua oscura que se extendía ante él. Había escuchado las historias, rumores sobre lo que yacía bajo las tranquilas aguas del lago, pero nunca les había prestado mucha atención. Hasta ahora, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y regresar a su cabaña, un leve burbujeo rompió la superficie del agua. Peter se quedó inmóvil, observando cómo algo emergía lentamente del lago. No era un pez, ni un tronco flotante, sino algo más oscuro, algo que parecía absorber la luz de la luna en lugar de reflejarla. Y entonces, desde esa mancha de oscuridad en el agua, una figura comenzó a alzarse. Peter dio un paso atrás, el miedo apoderándose de él, mientras la figura se volvía más nítida. Era una sombra, una figura humana de negrura absoluta, sin rasgos distinguibles, pero con una presencia palpable. La sombra se deslizó por la superficie del agua hacia el muelle, y aunque Peter quería correr, sus pies parecían estar anclados al suelo. La sombra se detuvo al borde del muelle, levantando una mano negra como el abismo, y en ese momento, Peter supo que algo antiguo y maligno había despertado en el lago. El lago Clearview había sido un lugar de descanso y recreo durante generaciones. Los habitantes de la cercana ciudad de Ashford solían pasar sus veranos allí, nadando, pescando y disfrutando de las tranquilas aguas rodeadas de densos bosques de pinos. Sin embargo, pocos sabían que el lago tenía una historia oscura, una historia que había sido enterrada en el pasado y olvidada por la mayoría. La leyenda contaba que, hace más de un siglo, un hombre llamado Silas Wentworth había vivido en una cabaña junto al lago. Silas era un recluso, un hombre extraño que raramente salía de su hogar, y cuando lo hacía, siempre llevaba una capucha que ocultaba su rostro. Se decía que Silas tenía conocimientos de magia oscura y que había hecho un pacto con entidades de otros mundos para obtener poder y vida eterna. Sin embargo, cuando el pueblo descubrió que Silas estaba involucrado en actividades blasfemas, formaron una turba y lo arrastraron hasta el lago. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, los habitantes de Ashford ataron a Silas a un bloque de piedra y lo arrojaron al centro del lago, donde se hundió sin dejar rastro. Pero mientras se ahogaba, Silas lanzó una maldición sobre el pueblo, prometiendo que su espíritu regresaría para vengarse. Desde entonces, los lugareños comenzaron a notar extrañas desapariciones cerca del lago. Los animales evitaban la zona, y los pescadores reportaban sentir una presencia inquietante en las aguas profundas. Con el tiempo, el miedo al lago se desvaneció, y la historia de Silas Wentworth se convirtió en poco más que un mito contado a los niños para asustarlos. Sin embargo, para Peter Miller, el lago Clearview representaba una oportunidad para escapar de la agitada vida en la ciudad. Después de heredar una pequeña cabaña junto al lago de su difunto abuelo, decidió mudarse allí durante el verano para trabajar en su novela. El lugar era perfecto, aislado, tranquilo y lleno de inspiración. O al menos, eso pensó hasta que comenzó a experimentar extraños sucesos. La primera semana en la cabaña fue idílica. Peter disfrutaba de las mañanas soleadas escribiendo en el porche, con el sonido del agua del lago chapoteando suavemente contra la orilla. Sin embargo, al llegar la segunda semana, las cosas comenzaron a cambiar. Una noche, mientras escribía, escuchó un sonido extraño proveniente del lago, como un gorgoteo, seguido de un chapoteo fuerte, como si algo pesado hubiera caído al agua. Al principio, lo desestimó como un pez grande o un tronco cayendo al agua, pero el sonido se repetía noche tras noche, cada vez más cerca de la cabaña. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Peter encontró una vieja cabaña en ruinas,
casi oculta por la maleza. La puerta estaba medio derribada, y las ventanas cubiertas de polvo y telarañas. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si estuviera siendo observado. Decidió entrar de todos modos, y dentro encontró un diario antiguo, cubierto de polvo y moho. Al abrirlo, las páginas revelaron un nombre, Silas Wentworth. El diario era una crónica de los últimos días de Silas. Describía en detalle los rituales que había realizado, y cómo había invocado a seres de más allá del velo para otorgarle poder. También hablaba de la turba que había venido por él, y como había jurado vengarse desde las profundidades del lago. Esa noche, Peter tuvo pesadillas. Soñó con Silas, su rostro desfigurado bajo la capucha, sus ojos brillando con un odio sobrenatural. En el sueño, Silas emergía del lago, su cuerpo envuelto en sombras, y se arrastraba hacia la cabaña de Peter, dejando un rastro de agua negra y putrefacta a su paso. Cuando Peter despertó, el sudor frío cubría su frente, y un extraño olor a humedad llenaba la habitación. A la mañana siguiente, Peter decidió hablar con algunos de los lugareños sobre lo que había encontrado. Se dirigió al único bar en Ashford, un lugar oscuro y viejo que parecía haber existido desde siempre. Al entrar, se sintió observado por los pocos clientes presentes. Ignorando las miradas, se acercó al hombre detrás de la barra, un anciano de rostro arrugado y ojos astutos. ¿Has oído hablar de Silas Wentworth?, preguntó Peter, mostrando el diario. El anciano se quedó en silencio por un momento, sus ojos se entrecerraron al ver el nombre en el diario. Silas, sí, lo recuerdo. Mi abuelo solía hablar de él. Decía que era un hombre maldito, y que su espíritu nunca encontró descanso. Peter sintió un nudo en el estómago. ¿Sabes si hay algo de verdad en la historia? ¿Si realmente está en el lago? El anciano lo miró fijamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, dijo, hay cosas en este mundo que es mejor no entender, muchacho. El lago no es como otros lagos. Hay algo en sus profundidades, algo antiguo y lleno de odio. Si has sentido su presencia, es mejor que te alejes antes de que te atrape. Porque una vez que lo hace, nunca te deja ir. Peter regresó a la cabaña esa noche con una sensación de inquietud. Las palabras del anciano resonaban en su mente, pero una parte de él se negaba a creer en lo sobrenatural. Sin embargo, el lago no tardó en demostrarle que estaba equivocado. Al caer la noche, Peter decidió salir al muelle con una linterna, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estaba perturbando su paz. El aire era frío, y el lago estaba en calma, su superficie tan lisa que reflejaba perfectamente las estrellas del cielo. Sin embargo, cuando apuntó la linterna hacia el agua, la luz no penetró en la negrura. Era como si el agua misma absorbiera la luz, negándose a revelar lo que yacía debajo. De repente, la superficie del lago comenzó a agitarse, y un burbujeo rompió el silencio de la noche. Peter retrocedió un paso, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Y entonces, lo vio. La sombra que había visto antes comenzó a emerger del agua, pero esta vez era más grande, más definida. No era simplemente una sombra, era la forma oscura de un hombre, con brazos y piernas, pero sin rostro. Solo una negrura vacía donde deberían estar los ojos y la boca. La sombra comenzó a avanzar hacia él, deslizándose por la superficie del agua como un espectro. Peter quiso correr, pero sus piernas no respondían. El pánico lo paralizó mientras la sombra se acercaba cada vez más, hasta que estuvo a solo unos metros de él. Entonces, la sombra levantó una mano, y en un movimiento lento y deliberado, apuntó directamente a Peter. En ese momento, un frío glacial lo envolvió, y Peter sintió que algo en su interior se rompía. La sombra lo estaba arrastrando hacia el lago, tirando de su alma con una fuerza invisible. Con todas sus fuerzas, Peter logró retroceder, tambaleándose hasta caer de espaldas al suelo. La sombra se detuvo en el borde del muelle, como si no pudiera ir más allá del agua. Peter se arrastró de regreso a la cabaña, su corazón latiendo descontroladamente. Cerró todas las ventanas y puertas, y se acurrucó en una esquina, temblando de miedo. Sabía que la sombra estaba esperando afuera, acechando. Peter se quedó en la esquina de la cabaña, tratando de calmar su respiración errática mientras el sonido de las olas golpeando el muelle resonaba en sus oídos.
La sombra estaba afuera, esperando, y el terror que sentía parecía inmenso e implacable. Cada crujido en la estructura de la cabaña, cada susurro del viento, le parecía una señal de que la sombra estaba tratando de entrar. Durante el transcurso de la noche, el miedo se convirtió en desesperación. Peter buscó frenéticamente una manera de protegerse. Revisó los cajones en busca de cualquier cosa que pudiera usar para defenderse, pero solo encontró objetos inofensivos. Desesperado, encendió todas las luces de la cabaña y colocó varias velas alrededor, tratando de hacer que la luz inundara cada rincón, pero su esfuerzo parecía inútil. Cada vez que miraba hacia el exterior, la sombra seguía allí, inmutable y silenciosa. La luna llena proyectaba su luz en el lago, pero la sombra no se movía, no se desvanecía. Simplemente estaba allí, esperando. En algún momento durante la madrugada, el sonido de una lluvia ligera comenzó a golpear el techo de la cabaña. Peter pensó que esto podría ser un alivio, que tal vez la lluvia dispersaría la sombra, pero se equivocaba. La tormenta parecía intensificar el horror en lugar de calmarlo. Cada gota que caía sobre el techo era como un recordatorio constante de que estaba atrapado en una pesadilla de la cual no podía escapar. Finalmente, no pudo soportarlo más. Decidió que debía salir y enfrentarse a la sombra, tal vez para entender qué era lo que realmente deseaba. Armado con una linterna y un viejo cuchillo que había encontrado en la cocina, se dirigió hacia la puerta. Su mano temblaba mientras agarraba el pomo, y el miedo le nublaba el pensamiento. Abrió la puerta y la lluvia lo recibió, frías gotas de agua cayendo sobre su rostro. La sombra seguía en el muelle, inmóvil. Peter avanzó, cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando estuvo a una distancia razonable, levantó la linterna, tratando de iluminar la sombra, pero la luz simplemente se extinguía al acercarse a ella. ¿Qué quieres?, gritó Peter, su voz temblando de terror. La sombra se movió lentamente, deslizándose hacia él. La figura oscura parecía absorber la luz de las velas y de la linterna, haciéndose más intensa y abrumadora. De repente, la sombra extendió una mano hacia él, y Peter sintió un tirón en su pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarle el alma. La desesperación lo invadió y la fuerza de la sombra lo empujó hacia el agua del lago. El frío del agua era insoportable, helado y profundo, mientras Peter intentaba nadar hacia el muelle. Pero la sombra lo seguía, moviéndose por el agua con una velocidad sobrenatural. Peter sintió cómo la sombra lo arrastraba hacia abajo, hacia la oscuridad de las profundidades. Intentó luchar, nadar hacia la superficie, pero el peso de la sombra era demasiado grande. La última visión que tuvo antes de ser arrastrado por completo fue la de la cabaña, con la luz de las velas parpadeando cada vez más débilmente. Luego, la oscuridad lo envolvió por completo. El agua fría llenó sus pulmones y la sombra lo rodeó, consumiéndolo. En ese momento, sintió que algo terrible estaba sucediendo, algo que no podía comprender. Era como si la sombra estuviera fusionándose con su ser, arrastrando su alma hacia una eternidad de tormento bajo el lago. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el lago, el pueblo de Ashford se despertó para encontrar la cabaña vacía. Peter Mellor había desaparecido sin dejar rastro. La cabaña estaba en silencio, y la lluvia de la noche anterior había dejado charcos de agua estancada alrededor de la orilla del lago. Los lugareños comenzaron a buscar, pero no encontraron ni rastro de Peter. Solo descubrieron el viejo cuchillo junto a un charco de agua fría, y el diario de Silas Wentworth, que Peter había dejado atrás en la cabaña. El libro estaba empapado, pero las páginas seguían describiendo los oscuros rituales y la promesa de venganza del antiguo hechicero. La sombra, mientras tanto, había vuelto a su refugio bajo el lago, donde había esperado durante más de un siglo. Su hambre por almas nunca se saciaría, y su deseo de venganza continuaría eternamente. El lago Clearview había vuelto a su calma aparente, pero el mal que lo habitaba seguía esperando, aguardando el momento en que otro incauto se aventurara cerca de sus aguas. Los residentes de Ashford eventualmente se olvidaron de Peter y del terror que había traído a sus vidas. Sin embargo, cada vez que el viento soplaba sobre el lago y el agua se agitaba en la superficie, algunos todavía podían sentir una presencia inquietante, un recordatorio de que la maldición del lago no estaba muerta. Solo había sido contenida, esperando a que el próximo desafortunado buscador de paz descubriera lo que yacía bajo sus aguas oscuras. La niebla era densa,
tan espesa que parecía materializarse desde el mismo suelo, envolviendo cada árbol y cada piedra en un manto de blanco espectral. Martín había caminado por ese bosque cientos de veces, conocía cada sendero y cada atajo como la palma de su mano, pero esa noche, todo se sentía diferente. La niebla, que había comenzado como una fina neblina, ahora lo rodeaba por completo, bloqueando su visión más allá de unos pocos metros. Pero no era la niebla lo que más lo inquietaba, era la sensación de estar siendo observado. De repente, una figura oscura se perfiló entre los árboles, casi imperceptible en el manto de niebla. Martín se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. Trató de enfocar la vista, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Luego, desde algún lugar más adelante, escuchó un crujido, como el sonido de una rama quebrándose bajo un pie pesado. Martín sintió que el miedo se apoderaba de él, un terror primigenio que lo paralizaba. Entonces los vio. 2 puntos de luz en la distancia, 2 ojos brillantes que lo observaban desde la niebla. Martín se quedó inmóvil, incapaz de moverse o de apartar la mirada. Los ojos eran amarillos, con pupilas estrechas, y estaban fijos en él, penetrando la niebla como cuchillos. En ese instante, supo que algo antiguo y malévolo habitaba ese bosque, algo que había estado esperando en la niebla por siglos, y que ahora lo había encontrado. Martín Sanderson nunca fue un hombre que se asustara fácilmente. Nacido y criado en el pequeño pueblo de Greystone, había pasado la mayor parte de su vida explorando los bosques que rodeaban la comunidad. Su trabajo como guardabosques le había enseñado a respetar la naturaleza, pero también le había dado una seguridad innata en sus habilidades para manejar cualquier situación al aire libre. Sabía que los bosques podían ser peligrosos, pero también sabía que la mayoría de los peligros eran perfectamente naturales: osos, serpientes, accidentes. Sin embargo, había algo en ese bosque que siempre había inquietado a Martin. Había oído las historias que los viejos del pueblo contaban alrededor del fuego en las frías noches de invierno. Historias sobre la niebla que se levantaba sin previo aviso, envolviendo todo en un silencio mortal, y sobre los ojos que espiaban desde las profundidades del bosque. Era una leyenda antigua, algo que los lugareños habían contado a sus hijos durante generaciones. Nadie sabía de dónde venían las historias, ni qué las había originado, pero todos coincidían en algo: la niebla en Greystone no era algo normal. El bosque de Greystone era vasto, extendiéndose por kilómetros a lo largo del valle, y contenía dentro de sí zonas que no habían sido exploradas en décadas. La mayoría de la gente evitaba adentrarse demasiado, pero Martin había pasado los últimos años mapeando cada rincón. Conocía las historias, pero no les prestaba atención. Para él, eran simples cuentos para asustar a los niños. Eso fue hasta esa noche de otoño, cuando Martin se vio atrapado en una niebla más densa de lo habitual, una niebla que no se comportaba como las otras. Al principio, no estaba preocupado. Pero a medida que avanzaba, notó que la niebla no solo oscurecía su visión, sino que también parecía amortiguar todos los sonidos. El bosque estaba en completo silencio, sin el crujido de las hojas bajo sus botas, sin el susurro del viento en los árboles. Y entonces, comenzó a sentirlo, la sensación de estar siendo observado, como si algo estuviera al acecho justo más allá de su campo de visión. Los días anteriores a esa fatídica noche habían sido relativamente tranquilos en Greystone. El otoño había llegado temprano ese año, cubriendo el suelo del bosque con una alfombra de hojas doradas y rojas. Martin había pasado las últimas semanas asegurándose de que los caminos y senderos estuvieran despejados para los excursionistas que aún se aventuraban a disfrutar del clima templado antes del invierno. Pero había algo más en el aire, un cambio que Martin no podía identificar, una pesadez que parecía flotar sobre el bosque como un presagio. Todo comenzó la noche anterior, cuando Martin estaba en su pequeña cabaña revisando los mapas del bosque. Una ráfaga de viento fuerte golpeó la ventana, y por un momento pensó haber visto algo moverse en la oscuridad exterior. Se levantó para investigar, pero no encontró nada, solo la niebla que comenzaba a deslizarse desde el suelo. Esa noche, sus sueños estuvieron plagados de imágenes inquietantes, una niebla espesa que lo cubría todo, ojos brillantes que lo observaban desde las sombras, y una voz susurrante que no podía entender. A la mañana siguiente, Martin se sintió inquieto, aunque no podía explicar por qué. Decidió salir al bosque temprano,
algo que solía hacer para despejar su mente. El aire estaba frío, y la niebla aún se aferraba al suelo, como si se resistiera a ser dispersada por la luz del sol. Mientras caminaba, notó que la niebla parecía más densa en algunas áreas, casi como si tuviera una vida propia, moviéndose y reagrupándose de manera antinatural. A medida que avanzaba por un sendero poco frecuentado, empezó a sentir esa extraña sensación de ser observado, algo que nunca antes había experimentado en el bosque. Se detuvo varias veces, girando sobre sus talones, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, esa sensación no desaparecía, en todo caso, se intensificaba. Y luego vinieron los sonidos, crujidos suaves, como ramas quebrándose bajo un peso invisible, y lo que parecía un susurro, apenas audible, arrastrándose entre los árboles. Al caer la noche, la niebla se volvió aún más densa, y Martin comenzó a perder el sentido de la dirección. Aunque conocía el bosque como la palma de su mano, cada paso lo hacía sentir más desorientado. Intentó seguir el sendero, pero era como si el bosque hubiera cambiado de alguna manera, llevándolo a un lugar desconocido. Fue entonces cuando vio los ojos. 2 puntos de luz amarilla, como los de un gato pero mucho más grandes, lo miraban desde la distancia. Martin se detuvo en seco, el miedo apoderándose de él. Los ojos no se movían, pero eran inconfundibles, lo estaban observando con una intensidad que hacía que su piel se erizara. Trató de convencerse de que era un reflejo o algún animal, pero en lo profundo de su ser sabía que no era así. El miedo lo llevó a correr, pero a cada paso, la niebla se hacía más espesa, y los ojos parecían seguirlo sin esfuerzo. Martin comenzó a tropezar, la respiración rápida y entrecortada, mientras la desesperación se apoderaba de él. No sabía cuánto tiempo había pasado corriendo, pero en algún momento, el cansancio lo venció y cayó al suelo, jadeando. Levantó la cabeza, esperando que los ojos hubieran desaparecido, pero allí estaban, más cerca que antes. Esta vez, no estaban solos. Había más ojos, brillando en la oscuridad, rodeándolo desde todas direcciones. Martín trató de levantarse, pero sus piernas no respondían. Era como si la niebla misma lo hubiera atrapado, sujetándolo en el suelo, y entonces escuchó la voz, un susurro bajo y gutural, como el crujido de hojas secas bajo el viento, se filtró a través de la niebla. Era una voz antigua, cargada de maldad y desprecio. Aunque las palabras eran ininteligibles, Martin entendió el mensaje, lo estaban cazando, y no había escapatoria. Los ojos se acercaron, flotando en la niebla como fantasmas. Martín sintió un frío antinatural invadir su cuerpo, un frío que iba más allá de lo físico, calando en su alma. Intentó gritar, pero su voz no salió, atrapada en su garganta por el miedo paralizante. Los ojos se acercaban lentamente, cada vez más cerca, y la voz en la niebla se hacía más clara, más intensa. Las palabras, aunque todavía ininteligibles, parecían resonar en su mente, llenándolo de un terror indescriptible. Martin sintió como el suelo bajo él comenzaba a ceder, como si estuviera siendo tragado por la misma tierra. La niebla a su alrededor se retorcía y ondulaba, como si estuviera viva, como si estuviera hambrienta. En ese momento, una mano espectral emergió de la niebla frente a él. Era una mano pálida, casi translúcida, con dedos largos y garras afiladas. Martin la vio con horror mientras se estiraba hacia él, pero estaba demasiado debilitado para moverse. La mano se cerró en torno a su tobillo, y el frío que emanaba era tan intenso que sentía que su piel estaba siendo quemada. Martin trató de luchar, de sacudirse, pero la niebla ahora lo rodeaba por completo. La mano espectral lo sujetaba con una fuerza que parecía imposible para algo tan delgado y etéreo. Martin sintió que su energía se drenaba rápidamente, como si la niebla estuviera absorbiendo su vitalidad. Desesperado, lanzó un último esfuerzo para liberarse, golpeando y rasgando la niebla a su alrededor. Pero cada movimiento parecía solo hundirlo más en esa densa y fría oscuridad. Los ojos, ahora más numerosos, se acercaron hasta rodearlo por completo. El brillo amarillo que irradiaban no solo iluminaba la niebla, sino que también revelaba algo más, algo que Martin había ignorado hasta ese momento: formas sombrías, figuras vagamente humanas que se movían en sincronía con la niebla. Eran como sombras vivientes, envueltas en la misma sustancia que lo estaba atrapando. Sus rostros, si es que se les podía llamar así,
eran indistinguibles, pero Martin podía sentir el odio que emanaba de ellos, un odio profundo y antiguo. Las voces guturales en la niebla se intensificaron, el coro de susurros ahora resonaba con una claridad aterradora en su mente. Martin podía entender fragmentos de las palabras, un lenguaje extraño y arcano que parecía provenir de tiempos olvidados. Bienvenido, al abrazo eterno, al reino de los olvidados. La mano espectral lo jaló con fuerza, arrastrándolo hacia el suelo fangoso del bosque. El dolor se disparó por su cuerpo cuando sintió que lo arrastraban hacia abajo, como si el mismo suelo se hubiera abierto para engullirlo. Intentó aferrarse a las raíces y las piedras cercanas, pero éstas se desmoronaban en su agarre, disolviéndose en la niebla. La desesperación se apoderó de él mientras veía cómo la niebla lo envolvía por completo. Ya no había diferencia entre el cielo y la tierra, todo era un manto blanco y helado. Su visión comenzó a oscurecerse, y los ojos, esos ojos infernales, eran lo último que podía ver antes de que su cuerpo fuera absorbido por completo. El frío lo consumía, un frío que no era solo físico sino espiritual. Sentía como algo se adentraba en su mente, explorando sus miedos más profundos, hurgando en sus recuerdos. Era como si la niebla misma estuviera intentando devorar su alma, y entonces, en medio de ese terror inenarrable, escuchó un grito. No un grito de dolor o miedo, sino un grito de victoria. Era su propia voz, aunque distorsionada y llena de una locura que no reconocía como suya. La niebla había roto su voluntad, y con un último esfuerzo, Martin sintió como su conciencia se desvanecía, arrastrada a un abismo de oscuridad. Los días pasaron, y Martin Sanderson nunca regresó al pueblo de Greystone. Al principio, los lugareños organizaron una búsqueda, preocupados por la desaparición del guardabosques. Sin embargo, a medida que avanzaban en el bosque, notaron que la niebla había cambiado. Era más densa, más oscura, y las áreas donde la niebla se acumulaba parecían impenetrables. Nadie encontró rastro de Martin, ni de sus pertenencias. La búsqueda se suspendió después de una semana, y el pueblo cayó en un silencio incómodo, como si todos supieran, en lo más profundo de sus corazones, que el bosque lo había reclamado. Con el tiempo, las historias sobre la niebla y los ojos resurgieron con más fuerza. Nadie se atrevía a caminar por el bosque después del anochecer, y el miedo se arraigó en el corazón de Greystone. Cada vez que la niebla comenzaba a levantarse desde el suelo, los habitantes cerraban sus puertas y ventanas, rezando para que los ojos no se fijaran en ellos, pero la niebla seguía regresando, cada vez más intensa, y con ella, los ojos. Algunos decían que, si se quedaban en silencio durante las noches más densas de niebla, podían escuchar un susurro lejano, un susurro que parecía provenir del mismo bosque. Era una voz que llamaba por ellos, la voz de alguien que había sido olvidado por la luz y arrastrado a la oscuridad eterna. Los ojos en la niebla eran ahora más que una leyenda. Eran una amenaza latente, esperando en los límites del pueblo, listos para devorar a cualquiera que se aventurara demasiado lejos. Greystone nunca volvió a ser el mismo, y el bosque, alguna vez hogar y refugio para muchos, se convirtió en un lugar de pesadillas, y así, Martin Sanderson fue olvidado, su nombre desvanecido en la niebla, su existencia absorbida por los ojos que vigilaban desde las sombras. Porque en el corazón del bosque, más allá de la luz, la niebla susurraba un secreto oscuro: una vez que te atrapan los ojos, nunca vuelves a ser libre.